pues así hemos comenzado esta sección que hemos querido titular o en el que vamos a tratar nuestro más profundo deseo. Y bueno, ya sabes mi simplicidad. Mi primera pregunta es, ¿cuál es nuestro más profundo deseo, Leticia? Cada uno lo tiene que descubrir, ¿no? Claro. Bueno, en un principio, obviamente, cuando estoy buscando, digamos, lo que yo creo que me pueda hacer feliz o que me pueda dar paz, pues empiezo a buscar afuera, obviamente. Busco la relación que me va a hacer sentir ese amor que yo tanto deseo. Busco el dinero que me va a hacer sentir esa seguridad, por así decirlo, esa plenitud que yo tanto deseo. Busco todo tipo de cosas y experiencias para de alguna forma poder sentir eso que tanto deseo. Y en una forma u otra llega un momento en el que me doy cuenta que después de tantos altos y bajos, después de tanta búsqueda, después de tanta persecución, finalmente lo que siempre he estado deseando es estar en paz conmigo mismo, de sentirme bien, de sentirme pleno, en el sentido de estar en paz con lo que es. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde me doy cuenta que el deseo más profundo, me dé cuenta o no, es el deseo por esa paz interior. Y es muy curioso porque estaba caminando en Barcelona hace unos cuantos días atrás, y hay un área muy bonita donde están unos yates inmensos, unos barcos muy grandes. Y mientras iba caminando, me llegó este sentimiento, un sentimiento así muy sutil que decía, wow, ¿cómo sería estar en uno de esos barcos o ser dueño de uno de esos barcos? Inclusive yo miraba a una que otra persona y decía, ser el dueño de este barco. Y entonces lo curioso del caso es que me llega otro pensamiento que dice, muy bien, si yo fuese dueño de uno de esos barcos, por así decirlo, ¿qué es lo que yo creo que yo podía experimentar en ese barco que no tengo ahora mismo? Y me di cuenta que yo ya tengo esa paz, que no necesito un barco, que no necesito nada, sino que ir caminando por Barcelona estaba en paz y decía, wow, si ya yo tengo lo que yo creía que podría derivar de cualquier otra experiencia. Entonces viene el pensamiento que dice, ok, si ya yo tengo esa paz que tanto estoy buscando, que yo creo que lo puedo derivar de otras cosas, de verdad yo desearía el sacrificio y el esfuerzo de tratar de luchar por ganar lo suficientemente dinero, por montar una empresa, por tratar de hacerme rico para poder tener un barco de esos. Y es que se cayó, inmediatamente era simple, decía, no, claro que no, si yo estoy bien con lo que es, ya no necesito más nada. ¿Qué pasa? Si digamos que en mi guión, por la razón que fuese, la vida me pusiese un barco como ese, pues nada, simplemente estaría en la misma paz que estoy gozando ahora mismo, solo que en un contexto diferente, pero que ningún contexto me quita, determina lo que yo estaba experimentando en ese momento. Y seguí caminando, pues nada, mi vida normal, y ahí donde me di cuenta, claro, cuando tengo eso, ya lo tengo todo, ¿qué más podría necesitar? Entonces eso es por lo que yo siempre siento que es muy importante ser claro qué es lo que realmente deseo. Y si lo que deseo es algo en el mundo, lo cual está muy bien, no pasa nada, entonces hago la pregunta, ¿qué es lo que yo creo que yo voy a derivar de eso? Porque siempre y cuando yo crea que voy a derivar algo de eso, me la voy a pasar todo el día buscando eso para poder sentir algo que ya forma parte de mí. Entonces ahí es donde yo siento que para mí lo más importante es recordar qué es lo que realmente deseo. Y si tú me preguntas a mí, es paz interior y más nada. Y ya está ahí. Que no es poco, ni que desear paz interior no es poco. Me gustaría escuchar la reflexión de Leticia. Bueno, cuando Nick estaba hablando, mi mente me llevaba a cuando era chiquitita, ¿no? ¿Qué deseabas, Leticia? En todo ese escenario que vivía en mi casa y que yo me metía en el cuarto de baño con 5 añitos, me ponía de rodillas y anhelaba mi deseo. Y era simplemente irme a casa de nuevo, volver a Dios. Ahí no sabía, pues era muy pequeña, ¿no? Pero sí había un fuerte anhelo en mi corazón de que yo sentía que algo estaba diferente, que algo
que algo era muy raro, ¿no? Entonces, ese anhelo profundo en donde yo le pedí a él, te confundiste, me mandaste a un lugar que no conozco, devuélveme a casa, devuélveme a lo que soy, ¿no? Le decía yo, ¿no? Entonces, ese anhelo, ese deseo profundo, siempre estuvo en mi corazón desde que era muy chiquitita. Y eso me ha hecho recordar Nick, ¿no? A medida que he ido creciendo, ese anhelo se ha distorsionado en un deseo en el mundo, ¿no? Pero igual que Nick siente esa paz en ese deseo, yo siento el amor, ¿no? Esa parte del amor que es mi deseo más profundo de encontrarme con Dios, de encontrarme con lo que soy, de reconocerme en mi verdad, ¿no? En mi ferviente verdad. Que eso me lleva a la paz directamente, ya se vuelve paz, ¿no? Pero para mí, en mi experiencia, va hacia ese lugar, ¿no? Y ha sido una búsqueda constante en el mundo de encontrar ese amor. A base de símbolos, de ídolos, de objetos, de caer, de sufrir, de morir, ¿no? Pero dentro de mi corazón siempre está la voz del Espíritu Santo, la conciencia, ¿no? Que me devolvía de nuevo a ese lugar. Aunque no tenía ni idea ni cómo llegar, ni cómo regresar, pero había algo que me hacía sentir que estaba ahí dentro, ¿no? A medida que he ido creciendo, ese anhelo o ese deseo se ha ido tomando conciencia de que está dentro de mí. Me ha costado mucho entender eso, muchísimo. Me ha costado mucho hacer esa vuelta hacia adentro, porque es una tendencia y una hacia afuera, ¿no? Y hoy me doy cuenta también, Nick, que puedo tener deseos en el mundo. Claro que sí, porque el mundo también es una totalidad de todo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo miro yo ese deseo? ¿Qué contenido hay en ese deseo? Si en ese deseo todavía hay esa necesidad, esa búsqueda, o simplemente es un deseo que en vez de proyectarlo en el mundo, simplemente se lo pido al Padre, ¿no? Como algo que está ahí. Pues me doy cuenta que el Padre es bondad infinita y quiere lo mejor para sus hijos. Y está dispuesto a dar todo lo que es. Y lo suelto. O sea, puedo tener un deseo desde un vacío, sin ninguna expectativa y totalmente vacío, ¿no? Ahora, si el deseo tiene un contenido, si el deseo tiene una expectativa, si el deseo trae carga, entonces ahí sí el deseo me lleva directamente al sufrimiento porque creo que es el mundo el que me tiene que dar el deseo. Es como que la vía recta, ¿no? Hacia el Padre, hacia el que todo es posible en el Padre. El Padre trae la vida de repente sucede esto, de repente sucede lo otro. Y no está hecho por ti. Es Él el que manifiesta esto, es el que mueve los hilos. Entonces, el deseo más profundo en mi corazón, evidentemente, es estar al lado del Padre. Es recordar el amor que yo soy, es recordar la verdad. Y desde ahí, ya solo en ese recuerdo se manifiesta la paz. Cuando yo no estoy recordando eso, estoy, como dice Nick, en el manicomio. Adelante, Nick. Sí, pues claro, sí, o sea, el deseo, cuando el deseo es por el Padre, pues en realidad es la paz interior. O sea, la condición humana, obviamente, y cuando hablo de la condición humana es la creencia en un yo separado, pues claro, deseos siempre van a haber ahí, porque eso es lo que sostiene a la condición humana, el deseo por el placer, que es prácticamente ese es el deseo del que estamos hablando, un deseo de contenido. Evitar el dolor, eso es lo que la condición humana es. Pero cuando empieza uno a ser consciente ya de que lo que soy, que eso ya las palabras se quedan cortas, no podemos en realidad explicar ni hablar de ello, apuntamos en esa dirección. Entonces es muy curioso porque entonces el deseo más profundo es la libertad de todo deseo. Eso es bien curioso. En otras palabras, el deseo por el Padre se convierte en algo tan profundo que ya los deseos mundanos no tienen importancia. Pero si el deseo ocurre, pues no se juzga. De nuevo, o sea, es que ya no hay nada que se desea sostener, es a lo que me refiero. Cualquier cosa en el mundo que yo desee requiere de que se sostenga.
pero si yo no tengo ¿cómo te digo? No hay un deseo por sostener nada, pues lo que sea que tenga lugar en el mundo tendrá lugar porque es lo que está ocurriendo, y se hará lo que se hace, pero por debajo hay un espacio, digamos, de desapego. ¿Entiendes? Por ejemplo, si la vida me pone en una circunstancia donde hay algo que se tenga, digamos, algo que está ocurriendo, pues se observa el ocurrir, pero por debajo hay una tranquilidad que dice, yo sé que aquí no hay nada. Yo sé que esto no es lo que me hace feliz, ya estoy en paz con lo que es. Y si se supone que juegue el papel de algo que se tiene que sostener, pues se observa ese sostener, pero de nuevo, se puede caer y no pasa nada. O sea que es como que juego el papel de seguir siendo un ser humano en el mundo, pero no me encuentro apegado al mundo, no me encuentro sosteniendo eso. Y entonces cada cual juega su papel, obviamente. El que le gusta jugar el papel de ser un empresario, por ejemplo, puede jugar ese papel, pero sin apego a la empresa, decir, bueno, simplemente esto es el juego que está ocurriendo, me lo estoy disfrutando, pero si por alguna razón se cayese, no pasa nada. Y ahí está la diferencia. Pero para llegar a esa comprensión hay que tener bien claro, obviamente, que el deseo por Dios, como decía Leticia, el deseo por el amor, por la paz es lo más importante, y eso ya está ahí. Entonces el resto es simplemente un juego, como yo cuando escribo libros, por ejemplo, no hay un deseo de escribir el libro para ni hacerme famoso, ni para que la gente me escuche, nada, es simplemente lo que ocurre y pues me disfruto hacerlo, de la forma que un músico lo puede hacer, y de la forma que cada cual puede hacer lo que se sienta, ¿entiendes? Pero ya eso es secundario. O sea, la paz es lo más importante, por lo menos así yo lo veo. Sí, pero aunque haya un deseo porque tu libro tenga tirada, está bien, se puede perdonar, se puede ver, sin que eso te lleve a un estado de sufrimiento, sin que eso te lleve a un estado de manicomio, sino, vale, observo que mi deseo puede ser no lo sé, que está ahí, o sea, podemos observar lo que se mueve a través de los deseos, simplemente como una zona, un espacio de observación que está ahí para soltarlo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es Dios el que maneja los hilos, cuando nos damos cuenta que Dios es bondad infinita, cuando nos damos cuenta que Él es el hacedor de todo lo que sucede en nuestra vida, que solo Él puede hacer que las cosas sucedan, no nosotros. Cuando la vía es hacia arriba y no hacia el mundo, para que nosotros podamos tener internamente esa conversación con nuestro corazón, con la vida, con Dios, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y poder soltar ese deseo, poder soltar esa idea, poder soltar esa meta, poder soltar eso que queremos concretar. Da igual si se concreta o no se concreta. Lo importante es el camino, el que tú estás viviendo y experimentando desde ese pensamiento, llámalo anhelo, llámalo deseo, llámalo como quieras, a ese reconocimiento, ese discernimiento que te devuelve a reconocerte, y ahí es el vacío de que no necesitas nada, ya es en ese instante. Pero muchos se preguntarán, entonces deberíamos vivir en una especie de permanente estado contemplativo, dejando que todo surja sin nuestra intervención. No podemos diseñar lo que queremos que sea nuestra propia vida. Dale, Nick, te toca. Bueno, es bien paradójico. Mira, hay una paradoja muy bonita que a mí siempre me encantó, que dice: al mismo tiempo que yo creo ser el productor, el director y el protagonista de mi propia película, al mismo tiempo yo juego el papel de extra en una obra mucho más grande. En otras palabras, yo lo llevo a lo simple. Si te encuentras persiguiendo cosas, pues es lo que te toca. No hay más nada que hacer. Cuando llegue el momento que te toque elegir la paz como lo más importante, pues entonces eso es lo que tendrá lugar, porque claro, no soy el hacedor. Yo esta conversación yo la veo como una forma a través del cual la mente se está recordando a sí misma su esencia. Entonces las palabras son como señaladores. Y yo tengo claro que no todo el mundo está listo para este tipo de enseñanza, pero no es porque no estén listos en el sentido de que no quieran o no quieran, es porque eso es lo que les toca en su guión. Entonces ahora este es un momento donde estamos recordando, esto es una forma de recordar.
no como una prescripción de descripción a esto o lo otro, sino simplemente como un espacio de recordar. Y hay personas que resonarán con esto porque ya en su guión, por así decirlo, ya Dios, que es el Todopoderoso, que es lo que es parte de lo que somos, ya ha elegido a través de esos diferentes, digamos, organismos cuerpo-mente. Y por eso yo siempre digo que si alguien está escuchando esta entrevista ahora, eso fue parte de un orden que está teniendo lugar y es como nos estamos recordando. Ese es un juego, por así decirlo, de recordar, mira, pues, Claro. y entonces en este recordatorio, pues, ahí el que, según estamos abriéndonos a este camino, pues nosotros seguimos recordando. Esa es la mente recordándose a sí misma. Claro, una de las cosas que yo también he experimentado y se ha hecho toma de conciencia en mi mente es darme cuenta que Dios es acción, que la acción es Él, ¿no? Entonces, cualquier acción que suceda en mí, sin juicio alguna, es Él el que se está manifestando. Claro. Ahí empieza a haber una confianza en mi corazón y empieza a surgir el amor de que Él quiere lo mejor para mí. Y confianza en tus decisiones, por tanto, ¿no? Ni siquiera mis decisiones, son sus decisiones, porque yo como personaje me echo a un lado y puedo observar la acción en el mundo que mi padre se muestra ahí, ¿no? Claro. No tengo que nada, es como, vale, yo puedo tener un deseo, yo puedo tener un anhelo, yo puedo querer algo en donde, en vez de ir al mundo a por ello, se lo entrego a Dios. Y que Él haga y que me dé lo que necesite, no lo que quiero, para que realmente yo pueda recordar quién soy, porque ese es mi anhelo y mi deseo más profundo. Porque en mi práctica diaria me doy cuenta que cuando mi mente, mi corazón y mi ser se posicionan ahí, soy libre. Y esa libertad es el regalo del recuerdo de lo que soy. Y eso es sin palabras. Entonces, es volver de nuevo a ser lo que sea que se esté manifestando con el recuerdo y el compromiso de ir hacia Él, desearle, necesitarle, apegarme. O sea, todo eso que ponemos en el mundo, que es el apego, la necesidad, el anhelo, el deseo, que en vez de que vaya al mundo, vaya a Él. Y que mi mente esté constantemente en el recuerdo de Él y en la entrega total de aquello que surge como condicionamiento a mirar en el mundo algo que es una dirección contraria, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí. Pero que de nuevo me vuelve a recordar que no, que es hacia Él, ¿no? Porque realmente es donde mi corazón está feliz, donde yo siento la alegría de vivir, donde yo siento el gozo, donde yo siento mi creatividad, donde yo siento mi ser creativo, expansivo, sin necesidad, y ahí es donde siento el amor. Sí, eso me recuerda la frase de, creo que es, lo dicen muchos, de que no pongas otro Dios ante Él. Y eso es lo que ella se refiere, ese apego a Dios. Y nosotros, al yo endiosar el mundo, endiosar las cosas del mundo, pues estoy fabricando estos falsos ídolos. Pero cuando ya el deseo es por ese espacio, por esa paz interior, que es el deseo por la verdad, el deseo por el amor, por así decirlo, entonces lo que se hace en el mundo viene desde ese espacio. Y es muy bonito, porque entonces ahora se pone al servicio. Y así es como lo he ido observando más y más. Claro, pero Nick, hasta que hemos llegado un poco a mirar esto, a sentir esto, a darnos cuenta de esto, ha pasado un largo proceso. No, y sobre todo el ego, ¿no? La parte que vive en la ilusión y con todas estas condiciones ha tenido que doblegarse, ha tenido que ir deshaciendo capas y deshaciendo todo lo que era personal y todo lo que estaba arraigado a una historia, a una identificación fuerte de algo que llamamos deseo, ¿no? Entonces, cuántas noches oscuras del alma, cuántas muertes y renacimientos, cuánta limpieza, ¿no, Nick?
Claro, claro. Lo importante es recordar que el ego no se puede deshacer a sí mismo. O sea, eso ya es la voluntad de Dios que está deshaciéndolo. Por eso es que el guión está escrito, por así decirlo. O sea, el guión es que voy a regresar al Padre, me guste, ¿no? En otras palabras, es curioso. Voy a regresar al sitio del que nunca me fui. O sea, fíjate, hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas, claro, para llegar siempre al... Sí, y hay personas que tienen una experiencia de despertar porque ya están preparadas para ello y no tienen que pasar por noches oscuras. O sea que en realidad no puedo hacer un juicio sobre que esto es algo que tiene que ser de esa manera. Un curso de milagros te dice que el proceso de deshacimiento no tiene que ser doloroso, pero generalmente lo es. Te lo pone bien claro porque generalmente, como dice Leticia, tiene mucha razón. En mi caso ha sido muy fuerte este proceso hasta que más o menos se va sentando. Pero cuando ya uno se da cuenta que no soy yo el que lo empecé de todas maneras, es lo que me tocó, lo que está tocando, pues entonces, bueno, me tocó de esta manera. Lo simplifica, ¿no? Digamos, no sé, claro. ¿no? Bueno, Nick, hemos llegado al final. Ha sido un placer conocerte, Nick. Bueno, pues aquí ya sabes que te esperan con los brazos abiertos, Nick. Gracias. Muchísimas gracias. Leticia, ¿cuánto hemos aprendido juntas? Yo, ¿cuánto he aprendido? Esto ha sido una ventana a la comunicación del corazón y de la mente. Esto ha sido un poder expresar cada día y poder regalar a cada corazoncito que nos ha estado escuchando una gotita de ese agua tan pura para poder discernir y ayudar y compartir y acompañar. Mucha salud y mucha suerte. Y hasta siempre.